Vamos a continuar, ya estaría nuestra última plática del día de hoy, que sería ácido salicílico en la vasoconstricción y actividad de canales de calcio tipo 1 durante la diabetes. Este trabajo está a cargo de Dante Rubén Vargas Recendis, Maximiliano Ibarra Barajas y Patricia Castro Moreno. Em, Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me escuchan y pueden ver mi presentación? Sí, te escuchamos un poquito lejos, pero sí se alcanza a escuchar y también vemos tu presentación. Ok, Entonces, perfecto. Voy a tratar de hablar un poquito más alto a ver si no tenemos ningún problema. Pues ok, bueno, antes de comenzar, agradecerles por la oportunidad que nos brindan para poder presentar nuestro trabajo y pues esperemos que les resulte interesante. Bueno, les voy a presentar parte de un proyecto que se trabaja ahí en el Laboratorio de Farmacología Cardiovascular de la Unidad de Investigación en Biomedicina, que se encuentra en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Este trabajo está titulado Ácido acetil salicílico en la vasoconstricción y actividad de los canales de calcio de tipo L durante la diabetes. Y bueno, para comenzar voy a hablarles rápidamente de lo que es el sistema vascular, que es una compleja red de vasos sanguíneos que va a permitir el transporte de diversos elementos por todo el organismo. Elementos importantes y esenciales como el oxígeno, nutrientes, hormonas y algunos iones. Y de manera básica la podemos encontrar compuesta por venas, capilares y arterias. ¿Sí? Las venas que llevan de regreso la sangre pobre en oxígeno hacia el corazón, los capilares donde se realiza el intercambio de gases y de desechos, y las arterias que son aquellas que llevan la sangre rica en oxígeno desde el corazón hasta el resto del cuerpo. Y dentro de estas arterias nosotros vamos a encontrar a la aorta, que es la arteria más grande del cuerpo y que nace del corazón, ¿sí? En ella, pues bueno, al igual que las venas, está conformada por tres capas importantes. La capa más externa, que es la capa adventicia, la capa interna, o perdón, media, compuesta de células de músculo liso, y una capa interna, que es una monocapa de células endoteliales. ¿Sí? En conjunto, estas tres capas van a funcionar y van a permitir una regulación del tono vascular. Y bien, este tono vascular, generalmente la vasoconstricción, va a estar mediada por receptores que podemos localizar en la membrana de las células musculares lisas. Receptores como los receptores a catecolaminas, angiotensina 2, algunas prostaglandinas vasoconstrictoras, que de manera interesante, ¿sí?, podemos ubicarlas dentro de una misma vía de señalización, como lo son aquellos que comparten la vía de las proteínas G, ¿sí?, que van a seguir una serie de pasos para poder formar lo que son segundos mensajeros, conocidos como el IP3, ¿sí?, el inositol trifosfato o el diacilglicerol, que van a terminar con un incremento de calcio en el citosol de la célula y que a su vez también va a estar apoyada por canales de calcio que también encontramos en la membrana, que van a permitir que el calcio en el interior de la célula incremente, ¿sí? Esto nos va a permitir que se forme un complejo proteínico con calmodulina, una proteína también importante en toda esta vía de señalización, que al final de cuentas nos van a llevar a la fosforilación de la cadena ligera de la miosina y con ello se va a llevar a cabo la vasoconstricción. En el caso de la vasodilatación, está mediada principalmente por prostaciclina, ¿sí?, que es una de las prostaglandinas derivadas de la vía de las ciclooxigenasas, y el óxido nítrico. Estas, a su vez, pues bueno, van a llevar a cabo un mecanismo contrario, donde culminamos con la vasorelajación, ¿sí? Ahora bien, este balance entre los mecanismos vasoconstrictores y vasodilatadores son los que van a permitir un flujo sanguíneo constante y que pues se pueda llevar a cabo esta regulación hemodinámica. Sin embargo, durante algunas patologías, como lo es la misma diabetes, ¿sí?, vemos un desbalance en todos estos mecanismos contrarregulatorios. Y eso nos va a llevar al desarrollo de complicaciones vasculares, que en este caso podemos clasificarlas de acuerdo al calibre del vaso sanguíneo que se esté afectando. Si son vasos sanguíneos de gran calibre,
podemos conocerlas como como macrovasculares. Y si las complicaciones se dan en en los microvasos, los vamos a conocer como complicaciones microvasculares. Nosotros nos vamos a enfocar en este momento en las macrovasculares, donde los mecanismos que convergen en todos estos daños es la inflamación, el estrés oxidativo y una baja biodisponibilidad del óxido nítrico, que al final de cuentas nos van a llevar a una disfunción muscular, ¿sí? Que podemos analizarla como una reducción de la vasoconstricción y a su vez también una disfunción endotelial que podemos observarla como una reducción en la vasodilatación, ¿sí? Y pues bueno, estos mecanismos, cuando se conjuntan, incrementan el riesgo de poder sufrir enfermedades cardiovasculares. Ahora bien, una de las vías importantes que se ha catalogado como participante directa en este tipo de complicaciones es la vía de las ciclooxigenasas, de las cuales, pues bueno, se forman diferentes prostanoides, entre ellos el tromboxano, ¿sí? Que es un agregante plaquetario y un potente vasoconstrictor, y la prostaciclina, que como ya habíamos visto, es un potente vasodilatador. Sin embargo, cuando hay un desbalance en su síntesis, ambas moléculas van a propiciar inflamación, estrés oxidativo y una reducción en la biodisponibilidad del óxido nítrico. Y es por ello que desde hace muchos años se utilizan herramientas farmacológicas que van a permitir la inhibición de esta vía. ¿Sí? Con el objetivo de poder eh, reducir los efectos adversos sobre el sistema vascular. Y uno de los medicamentos más utilizados en los últimos años es el ácido acetil salicílico, ¿no? Que a pesar de que es un fármaco que tiene muchísimos años en uso y que actualmente sigue siendo uno de los principales tratamientos farmacológicos para la prevención de enfermedades cardiovasculares, pues bueno, sus efectos sobre el sistema vascular y el cuerpo en general aún se siguen investigando porque, pues bueno, no se han podido dilucidar completamente. Por lo tanto, nuestro trabajo o parte del trabajo que estamos realizando es evaluar el efecto del tratamiento con ácido acetil salicílico en la reactividad vascular y el manejo de calcio en aortas de ratas diabéticas. Para ello, nosotros estamos utilizando ratas Wistar macho de entre 200 a 250 gramos de peso, ratas jóvenes, donde, bueno, llevamos a cabo la implementación de un modelo de diabetes tipo 1. Esto lo hacemos con una dosis única de streptozotocina que, bueno, destruye de manera selectiva las células beta pancreáticas. Posteriormente de que se confirma el modelo de diabetes tras una prueba de glucosa en sangre, comenzamos con tratamientos de ácido acetil salicílico disueltos en una solución de bicarbonato de sodio al 5%. ¿Sí? La dosis que nosotros estamos utilizando son de 10 miligramos por kilogramo por día, que corresponde aproximadamente a 110 miligramos de ácido acetil salicílico en un humano de 70 kilogramos. Por lo tanto, estamos utilizando dosis que se consideran como antiagregantes plaquetarias. Terminando las 4 semanas del tratamiento, se anestesian los animales con pentobarbital sódico y en algunos casos se extrajo sangre para obtener plasma y poder cuantificar los metabolitos estables de estas vías, como lo es el tromboxano B2 y la 6-cetoprostaglandina F1 alfa. Posteriormente se extrajo la aorta torácica y se diseccionó en 5 porciones. 4 de estas porciones son las que se montan en un equipo de órgano aislado y que nos van a permitir poder realizar los experimentos de órgano aislado hacia las curvas concentración-respuesta. Y bueno, los resultados que hemos obtenido hasta el momento en estos experimentos es, en primera, algo muy importante que es la cuantificación de glucosa en sangre. Y lo que podemos observar es que, bueno, nuestro modelo de diabetes tenemos valores de glucosa que superan los 500 miligramos sobre decilitro de sangre, por lo que podríamos decir que es un modelo muy agresivo. Y esto tiene una ventaja que nos permite ver daños a nivel vascular en una edad temprana, ¿sí? En poco tiempo. Y bueno, lo que vemos es que hay una gran diferencia entre el grupo diabético en comparación con el grupo control y el tratamiento con ácido acetil salicílico pues no modifica estos parámetros, ¿sí? Ya que no es considerado un, un hipoglucemiante, ¿sí?
Ahora, en cuanto a a la cuantificación tanto del tromboxano B2 como de la prostaciclina, obtuvimos lo siguiente. En el caso del tromboxano B2, vimos un descenso en las ratas diabéticas, en el plasma de las ratas diabéticas en comparación con el control. Y algo que nosotros esperábamos y que nos interesaba mucho era analizar el efecto de este tratamiento con ácido acetil salicílico sobre, sobre esta síntesis de prostanoides. Y podemos observar que en ambos grupos, tanto en controles como en ratas diabéticas, el tromboxano se disminuyó, ¿sí? Que era algo que esperábamos. Y en el caso de la 6-cetoprostaglandina 1 alfa, que es el metabolito estable de la prostaciclina, solamente vimos un descenso con el tratamiento, ¿sí? En el grupo de las ratas diabéticas, que de ahí, pues bueno, también concuerda con los antecedentes, donde el ácido acetil salicílico solamente funciona como un modulador de la producción de prostaciclina. Ahora bien, les presento los experimentos de curvas concentración-respuesta en anillos de aorta. ¿Sí? En este caso, nosotros analizamos la contracción medida en gramos con diferentes concentraciones crecientes de fenilefrina, que es un agonista alfa-1 adrenérgico. Y en este caso podemos observar en anillos con endotelio que la contracción producida por los anillos aórticos de las ratas diabéticas se reduce de manera importante. Y cuando nosotros analizamos esta misma vasoconstricción, pero en anillos sin endotelio, sin la capa más íntima, ¿sí? Que porque generalmente es donde se produce la prostaciclina y el óxido nítrico, pudimos observar que de manera similar a lo que sucede con las aortas con endotelio, la contracción generada por las ratas diabéticas pues fue menor. ¿Sí? Lo que nos confirma al no tener el endotelio que parte de este daño que se está generando en los vasos sanguíneos se encuentra a nivel muscular. ¿Sí? Por otra parte, también analizamos otro sistema de receptor, que fue el receptor a tromboxano. ¿Sí? Que es otro, como les comentaba, es otro mediador de la vasoconstricción. Y esto lo hicimos utilizando un mimético conocido como IVOP. En este caso, nuevamente al analizar la contracción de los anillos con endotelio, podemos observar que la contracción generada por los anillos diabéticos fue nuevamente más pobre, fue menor en comparación con los anillos controles. Y nuevamente, al analizar los anillos sin endotelio, pudimos observar un fenómeno muy parecido, donde la vasoconstricción generada por estos anillos de aorta de los animales diabéticos fue menor. Lo que nos habla de manera interesante que pudiera haber un mecanismo en conjunto, ¿sí? Que esté afectando a los diferentes sistemas de receptores y que eso nos esté propiciando, ¿sí? Una menor vasoconstricción. Es por eso que nosotros decidimos analizar qué es lo que está sucediendo con uno de los elementos importantes y que convergen todas estas vías, como lo es el calcio. Y con esto realizamos curvas concentraciones a cloruro de calcio, que funciona como un donador de calcio. Al analizar estas curvas, nosotros pudimos observar nuevamente una disminución, ¿sí? En la vasoconstricción generada por el cloruro de calcio. Esto lo hicimos en una solución de Krebs, que es la que nos permite mantener a los órganos vivos, con alto contenido en potasio. Esto nos propicia la despolarización de la membrana, la apertura de los canales de calcio y la entrada de calcio de acuerdo a las concentraciones que nosotros colocamos. Entonces, esto nos permitió analizar nuevamente el manejo de calcio, la maquinaria dependiente de calcio, y vemos nuevamente una disminución en la vasoconstricción. Y al analizar los anillos sin endotelio, también vemos en concentraciones un poquito más bajas, ¿sí? Que también hay un defecto en esta vía de señalización. Cuando nosotros analizamos los experimentos con los anillos aórticos de las ratas tratadas, ¿sí? De las ratas diabéticas tratadas con ácido acetil salicílico, pudimos ver una prevención de esa pérdida de la vasoconstricción que habíamos visto en los animales diabéticos. ¿Sí? Cuando analizamos las curvas con fenilefrina en anillos con endotelio, vemos una mejora en la vasoconstricción y cuando vemos también los anillos sin endotelio, podemos nuevamente observar una prevención de esa pérdida de la vasoconstricción. Y cuando analizamos nosotros los experimentos con IVOP, que es el mimético
del tromboxano, en anillos sin endotelio podemos ver nuevamente este incremento en la vasoconstricción, lo que nos habla que el ácido acetil salicílico está afectando de manera positiva a ambos sistemas de receptores y lo estamos viendo como una mejora en su función. Y es por ello que también analizamos otro compuesto, ¿sí? Que es más selectivo hacia los canales de calcio de tipo L. Los canales de calcio de tipo L son muy importantes para el sistema vascular, ya que son uno de los elementos que permiten, ¿sí? Un aporte importante de calcio extracelular al calcio al citosol de la célula, perdón. Ahora bien, cuando nosotros analizamos la vasoconstricción generada por este fármaco, vean lo que sucede. Cuando nosotros inducimos la vasoconstricción con FPL 64176, que es el agonista de los canales de calcio de tipo L, los anillos de las ratas diabéticas mostraron una vasoconstricción muy tenue, ¿sí? Muy disminuida en comparación con los anillos de las ratas controles. Y cuando analizamos los anillos sin endotelio sucede algo similar. La vasoconstricción que nosotros observamos en los anillos de ratas diabéticas es mucho menor en comparación con los que produce una aorta de rata control. Y el tratamiento con ácido acetil salicílico no produjo cambios en los anillos de las ratas controles tratadas, pero sí lo hizo en las ratas diabéticas. Tanto fue la prevención de esta pérdida de la actividad de estos canales que logramos regresar a una actividad basal o a una vasoconstricción similar a lo que sucede en el grupo de los animales control. Por lo tanto, estamos o se está previniendo esa pérdida de la función, ¿sí? De los canales de calcio de tipo L, al menos reflejado en la vasoconstricción, ¿sí? Que eso es algo muy interesante porque estamos viendo que hay un mecanismo en común que pudiera ser la baja actividad de los canales de calcio de tipo L, ya sea porque hay una menor eh, función como tal, no sabemos, de hecho estamos tratando de hacer experimentos para analizar si es algo que tenga que ver con la expresión, con la localización de los canales, pero algo está sucediendo de manera interesante que nos permite que el tratamiento con ácido acetil salicílico se evite esa pérdida de esa función. Ujú. Y bueno, también tenemos otro tipo de experimentos donde analizamos una función que nosotros conocemos como anticontráctil. Y eso lo podemos observar en registros como el que les presento, donde tenemos una tensión basal del vaso sanguíneo, agregamos un agonista contráctil y cuando éste alcanza la meseta, se añade el ename, que es un inhibidor de la síntesis de óxido nítrico. Y después vemos nosotros un incremento en la vasoconstricción. Este incremento adicional es equipotente al efecto anticontráctil que tiene el óxido nítrico, ¿sí? Y decimos que es anticontráctil porque si nosotros bloqueamos la síntesis de óxido nítrico antes de la estimulación con un agonista contráctil, no vemos ningún incremento en la vasoconstricción, solamente cuando es precedido por un agonista contráctil. Y en este caso lo representamos con estas barras, ¿sí? De color naranja. Las barras color azul son la contracción generada por el agonista y las barras superiores son el efecto anticontráctil. Vemos lo que es en el grupo control y el grupo control con tratamiento. No hay ninguna modificación importante en este parámetro. Sin embargo, al analizar lo que sucede con los anillos de las ratas diabéticas, podemos observar en primera, nuevamente confirmamos que la vasoconstricción generada por cloruro de calcio es menor en comparación con los controles. Y vean, el efecto anticontráctil que funciona como un efecto protector, ¿sí? Se reduce casi por completo en las ratas diabéticas. Y el tratamiento con ácido acetil salicílico incrementó la respuesta del cloruro de calcio y además, ¿sí? Recuperó parte de esta función anticontráctil, lo que nos está ayudando también a esa regulación vasodilatadora. Entonces, el ácido acetil salicílico, más allá de ser un antiagregante plaquetario simplemente, también está teniendo actividad directa sobre el músculo liso y probablemente sobre el endotelio, ya que hay una mejora no solamente de la vasoconstricción, sino también de los
mecanismos vasodilatadores como lo es el efecto anticontráctil. Para ello, nosotros entonces concluimos que la diabetes disminuye la respuesta contráctil de la aorta ante la estimulación de los receptores alfa-1 adrenérgicos, los receptores de tromboxano A2 y los canales de calcio de tipo L. Además, de provocar la pérdida de la modulación anticontráctil mediada por el óxido nítrico. En contraste, el tratamiento con ácido acetil salicílico mejora la respuesta contráctil de la aorta en ratas diabéticas y mejora también la actividad del óxido nítrico. ¿Sí? Que al final de cuentas, pues bueno, esto estaría ayudando a contrarrestar los efectos de la diabetes sobre el músculo vascular, el endotelio, ¿sí? Promoviendo una prevención del daño vascular. ¿Sí? Y pues bueno, sería todo por mi parte. Espero que les haya sido de su interés y bueno, estoy atento por si hay alguna pregunta. Ok, muchas gracias Dante por tu presentación. Déjame revisar si tenemos alguna pregunta en el chat o en las redes. Dame unos segundos y déjame checar. Gracias. Aquí tengo una pregunta. Dice, ¿es recomendable o sería recomendable el uso del ácido acetil salicílico combinado con fármacos indicados para el control de los niveles de azúcar en sangre? Bien, como bien sabemos, los tratamientos preventivos deben de manejarse con mucho cuidado. Y primero, antes de poder decidir si vamos o no a tomar un tratamiento combinado, como lo puede ser el ácido acetil salicílico con los hipoglucemiantes, pues debemos primero tener en cuenta cómo está Sí, nuestra creo que... condición en ah, general, ¿no? Pero de que se puede tomar. Ya vimos en uno de nuestros resultados y que ya también ya ha sido muy estudiado que el ácido acetil salicílico pues no tiene una interacción directa con fármacos hipoglucemiantes. De hecho, es una de las principales herramientas que se tienen eh, cuando hay indicios de que pudiera haber alguna afectación a nivel cardiovascular, ¿no? Sabemos que la aspirina es de los tratamientos de primera mano para poder contrarrestar estos efectos vasculares. Entonces, sí se pueden tomar, eso ya está bien descrito, de hecho son tratamientos que se manejan de manera común en la clínica, sin embargo, pues bueno, todo debe de ser con precaución, ¿no? No es de que tengo valores de glucosa altos y probablemente voy a tener un daño a nivel vascular y por lo tanto, pues me los voy a tomar para mejorar todo esto. ¿Por qué? Porque también el ácido acetil salicílico en prevención primaria, o sea, cuando no hemos tenido ninguna afectación vascular y nosotros la empezamos a tomar de manera constante, hay efectos negativos. ¿Por qué? Porque uno de los principales afectaciones que se dan en este sentido con el ácido acetil salicílico es a nivel renal. A nivel renal, la prostaciclina, ¿sí? Que es la que vemos aquí abajo, tiene una función muy importante que ayuda a la filtración del riñón. Si esta proteína se sobreexpresa, va a haber o perdón, cuando este metabolito se sintetiza, va a permitir un flujo constante de la sangre hacia el espacio intrarrenal. Si nosotros la inhibimos de manera constante con el ácido acetil salicílico, eso va a propiciar que los vasos sanguíneos que permiten el flujo hacia el riñón se estrechen y por lo tanto va a haber una menor perfusión a nivel renal. Entonces vamos a tener afectaciones, ¿sí? En el riñón que van a estar en contra, ¿sí? De la función del riñón, ¿no? Que es la filtración y la recaptura de algunos metabolitos importantes para el sistema. Entonces sí hay que tener mucho cuidado cuándo tomarla y cuándo no, ¿sí? Por eso les decía, es muy importante llevar un buen control. Ok, Ujú. muchas gracias, Dante. Tenemos aquí un comentario. Dice resultados muy interesantes y dice, ¿qué sigue en su investigación? ¿Cuáles serían los siguientes pasos o la siguiente parte de su proyecto? Claro, esa es una pregunta interesante que también, bueno, nos la planteamos en un inicio. Ya que tuvimos estos resultados en las curvas concentración-respuesta, ya que vimos que hay una afectación en la función del calcio, pues bueno, analizamos las curvas y lo que vemos es una disminución en el efecto máximo.
¿sí? Y esto probablemente nos habla de una alteración a nivel de la expresión, expresión proteínica, ya sea de los receptores, que tampoco no estamos cerrados a que haya una afectación de manera individual en cada sistema de receptor, y bueno, es importante poder confirmarlo, ¿no? Entonces, estamos analizando la expresión a nivel de receptor del sistema adrenérgico, de los receptores de tromboxano, los canales de calcio de tipo L para ver cómo se encuentra su expresión a nivel de proteína. Si solamente es que se mejoró la vía de señalización o si hay una mayor cantidad de estos elementos presentes en la membrana. Además, pues bueno, sabemos que el ácido acetil salicílico es un fármaco que no es selectivo para las dos isoformas de la ciclooxigenasa, que es la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. Sin embargo, sí tenemos herramientas farmacológicas más selectivas, como lo es el Celecoxib, otro medicamento, ¿sí? Otro fármaco que es muy común que se prescriba en la clínica, que nuevamente volvemos a lo mismo, no sabemos cómo funciona a nivel vascular. Entonces, el celecoxib es un inhibidor selectivo de la ciclooxigenasa 2. Realizar este tipo de experimentos con ratas tratadas con celecoxib nos va a permitir dilucidar de manera más selectiva cuál de las dos isoformas de las ciclooxigenasas pudiera estar participando de manera directa en estas alteraciones a nivel vascular, si fuera la uno o fuera la 2. ¿Sí? Entonces, ese es otro de los trabajos que se están realizando. También se está analizando la inmunolocalización para analizar receptores a nivel del endotelio y a nivel vascular, perdón, a nivel muscular. ¿Y esto por qué es importante? Porque si nosotros analizamos el efecto anticontráctil, nosotros lo provocamos con un agonista contráctil. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque la célula muscular sea la efectora de la vasoconstricción, también encontramos receptores de estas mismas moléculas a nivel endotelial donde no es una célula contráctil, sin embargo, sí es una célula muy importante que permite sensar el medio sanguíneo y de ahí, ¿sí? Mandar señales químicas hacia el músculo liso que le van a permitir, ¿sí? Tener esa relajación o esa vasoconstricción dependiendo de lo que se necesite. Entonces también vamos a analizar la inmunolocalización de estos receptores para ver si este efecto anticontráctil es promovido por una mayor cantidad de receptores a nivel endotelial o si hay una mejora también en la síntesis de óxido nítrico, ¿no? Que también analizaríamos la sintasa del óxido nítrico para ver si este efecto también pudiera tener una respuesta relacionada con el incremento en la síntesis de óxido nítrico. ¿Sí? Entonces, también lo vamos a conjugar con algunos estudios de histología para ver la estructura de la arteria y ver cómo se encuentra de manera general. Entonces, con eso cubriríamos partes importantes como lo es la parte molecular y la parte funcional. ¿Sí? Bueno, sí, muchas gracias, Dante, por tu explicación. Esperemos que se puedan hacer todos los puntos que consideran en su proyecto. Y pues Gracias. saber que moléculas que ya son bastante antiguas, todavía se les podemos encontrar múltiples actividades, dependiendo de la dosis y la combinación que se pueda dar con otros fármacos para tratar distintas enfermedades. Bueno, pues muchas gracias, Dante, por tu participación. Al contrario, muchas gracias por escucharme.